Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en su nuevo programa número 65 del quinto miércoles primero. Hoy celebramos a Santa Escolástica, la hermana de San Benito, pero también pues la palabra de Dios tiene un tema en común. Nos habla el Génesis capítulo 2, 4 al 9, 15 al 17 y el evangelista Marcos capítulo 7, 14 al 23. Se nos habla de la creación del hombre y de la mujer a imagen de Dios. Pero también pues se nos habla cómo Jesús quiere restaurar esa imagen caída o percudida diríamos por el pecado, teñida de la mancha de la rebeldía, de aquello que no es natural a nosotros, como se le llama al pecado, algo que no es nuestro, pero que lo abrazamos o vino desde el comienzo y nos inclinó al mal o a la rebeldía. Escuchemos pues lo que nos dice hoy la palabra de Dios del Génesis capítulo 2, 4, 9 y 15 al 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corra el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dijo al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Siempre nos preguntamos por qué Dios puso el árbol de la tentación, del conocimiento del bien y del mal, sabiendo que podíamos fallarle, y de hecho le fallamos. Es una pregunta muy profunda que no es fácil de dar una respuesta sencilla. Escuchemos ahora el Evangelio de Jesucristo del evangelista Marcos, capítulo 7, 14 al 23. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra de Dios.
Por eso en otro pasaje de otro evangelista, de las bienaventuranzas según Mateo, se nos dice: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. En otras palabras, al hombre se le dio la oportunidad de serse imagen y semejanza de Dios y vivir acorde según esa naturaleza dada por el Creador. Pero por la envidia de Satanás entró el mal y la muerte al mundo. Por eso vemos aquí que pues Dios le pone una prueba para asegurarse que el hombre y la mujer ejercitan la libertad, pero de una buena manera. Sin embargo, desafortunadamente no ejercemos la libertad debidamente. Por eso, mis hermanas y hermanos, quisiera nuevamente citar para ustedes estos libros que nos recuerdan la forma de cómo los teólogos, los científicos, los antropólogos, los filósofos a lo largo de la historia se han preguntado ¿por qué Dios dio al ser humano la libertad? Yo diría que la libertad que nos ha dado el Creador es como el talón de Aquiles de Dios. Dios es todopoderoso, pero al compartirnos la libertad de hacernos semejantes a Él en ese aspecto, pues lo arriesgó todo. Arriesgó que como sus criaturas no le fuéramos fieles. Nuevamente acudo al autor del libro Cristianismo de Leonardo Boff, en el que nos habla cómo el ser humano es parte de ese proyecto del fenómeno humano. Indudablemente Boff ha estudiado a Teilhard de Chardin y a partir de él ha hecho su propia teoría o propuesta, cosa que yo, como un servidor más de la palabra de Dios, aprecio la visión de los teólogos, pero sobre todo la enseñanza del Vaticano, de los papas, como está allá al final el Papa Francisco, lo que es política y sociedad. Está también la oficina o el dicasterio de la educación con ese documento Educar al Humanismo Solidario, es la Congregación para la Educación de la Acción Católica. Y también pues de la educación como varón y mujer, Dios los creó. Y sin embargo, aquí tenemos algo muy importante de este libro, de este serie especial del documento Kairos y sus comentarios, un comentario teológico a la crisis política de Sudáfrica en los 90s. Y pues ese reto para la iglesia, en el que el gran Nelson Mandela nos da un mensaje muy importante para que precisamente valoremos lo que significa haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. En el momento que el Creador sopla en nosotros el aliento de vida, es decir, el espíritu humano o el alma, que es lo mismo, nosotros distinguimos aquí solamente 4 aspectos, o más bien otros lo reducen al alma y al cuerpo, a lo material y a lo espiritual. Yo en cambio identifico el intelecto o la razón, el corazón o los sentimientos, el cuerpo de hombre o mujer y el alma o espíritu humanos. Quiero compartir pues con ustedes citando ese texto del teólogo de Sudamérica, brasileño Leonardo Boff, cuando él nos dice en ese libro Cristianismo de la edición Dabar, página 33 al 36, nos dice el teólogo de la liberación estas palabras: como el hombre es parte de todo el proyecto de la creación o de los universos que el Señor ha hecho, en el cual ha puesto al ser humano toda la ternura y el poder con lo que Dios hizo todas las cosas, pero ahora de una manera especial al ser que lo hizo su imagen y semejanza. Nos dice pues Leonardo Boff, nuevamente pues el ser humano es puesto como proyecto infinito. Dios en el universo preparó a todos los factores que yo le llamo pues mente, corazón, cuerpo y alma. Y estos factores pues los integra en el ser humano,
encontró un sutil equilibrio de todas las energías para que emergiese el ser humano portador de autoconciencia y de la percepción del misterio, pero para ser lo que hoy es, sapiens sapiens, o el ser que sabe, ¿verdad? Es consciente de saber y de que conoce. Eso es lo primero como se define al ser humano. Tuvo que recorrer un largo camino para poder llegar a ser el sapiens sapiens, ¿verdad? Un camino evolutivo que no tiene por qué estar en oposición a la creación de Dios. Ese es mi comentario, no, a esta parte, este fragmento. Cuando el Señor dice hagamos al hombre y a la hembra, indica el cuidado de ¿por qué no más tiempo? Así como hay un cosmogénesis, dice Leonardo Boff, hay también una antropogénesis, la génesis del ser humano, hombre y mujer, a lo largo del proceso evolutivo del universo, de nuestra galaxia, la Vía Láctea y de la Tierra. El ser humano es el término de un largo camino que comenzó hace más de 13.000 millones de años. Eso nos dice este teólogo, ¿verdad? Entonces nosotros con ello queremos darle gracias a Dios que somos el centro de sus obras y que no debemos abusar de ellas, ni manipularlas, ni destruirlas, sino ahora se ve la importancia que tenemos nosotros en la obra misma de Dios como cuidadores de la tierra, que es nuestra hermana, nuestra madre, nuestra casa común, como le enseña el mismo Bob en varias de sus obras, en varios de sus libros, y por supuesto el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que hoy no la traje conmigo, pero que todo el mundo sabe que de las 3 encíclicas esta es aquella que nos hace ver al ser humano como centro de esa creación, pero que le rinde el culto a Dios, no el centro en sí mismo, sino centro como el instrumento, el sacerdote, a través del cual Dios quiere que la armonía de su creación tenga consistencia. Por eso quiero recordarles que estos días que tenemos nosotros, este proyecto de la nueva creación, pues es para valorar la antigua creación, la primera creación de todas las cosas, y la nueva creación del Espíritu que renueva esas cosas y que hace del hombre y la mujer un hijo y una hija a imagen del Hijo primogénito del Padre. Nosotros apreciamos todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy, diciéndonos que no podemos valorarnos a nosotros mismos si no recurrimos a la humildad con la que nos hizo el Creador. De la tierra, del barro, Él sopla en nosotros, en nuestras narices, y allí empieza a surgir el ser humano. No hay contradicción contra aquellos que dicen que hubo una evolución de los mamíferos, especialmente de los apes o de los gorilas, y que después de allí dejó de ser animal y empezó a ser humano, que es lo más importante. No importa si algunos dicen que, como dice la Biblia, que fuimos sacados del polvo de la tierra. Puede ser polvo, pueden ser piedras, pueden ser animales, pero una vez que comienza a existir el ser humano como tal, deja de ser polvo, deja de ser animal, deja de ser planta y empieza a ser un ser consciente a la imagen y semejanza del Creador. Ojalá que estas catequesis que reciben todos los días pueda usted compartirlas con los demás y valorarse a sí mismos y no quedarse pues así nomás en el anonimato. Fíjese que el liberador de Sudáfrica, el que inauguró esa nueva Sudáfrica, donde ya el apartheid de la división entre blancos y negros no tenía sentido, nos dice cómo nosotros tenemos una gran dignidad de hijas e hijos de Dios, por ser que es a la que le tiramos todos, pero antes ya llevamos la imagen y semejanza de Dios cuando Él sopla en nosotros su Espíritu. Nos dice en su discurso inaugural en 1994 Nelson Mandela, presidente de una nueva Sudáfrica, que nuestro más profundo temor no es darnos cuenta
qué tan inadecuados somos. Más bien, nuestro más grande miedo es que nuestro poder sea inmensurable, que no tenga medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que más nos aterra. Preguntémonos pues a nosotros mismos, ¿quién soy yo para ser tan brillante, fenomenal, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿por qué no lo debas ser o puedes serlo? ¿O qué te impide que seas eso? Tú eres un bebé de Dios, hijo o hija. El que pienses o juegues a ser pequeño, de nada le sirve al mundo. No hay nada brillante cuando te haces menos que los demás, solo para que otros a tu alrededor no se sientan inseguros. Fuimos hechos para manifestar la gloria que está dentro de nosotros, esa gloria de Dios. Y esta gloria no es algo solo de algunos privilegiados, de algunos pocos, sino de todos. Y al hacer que nuestra luz brille, inconscientemente les damos permiso a los demás que hagan lo mismo. Al ser liberados de nuestros temores, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Esta es mi traducción de ese discurso de Mandela en inglés en 1994. Y pues bueno, es algo que nosotros podemos grabar simplemente para el récord, como lo dice en inglés, pero que se los acabo de traducir al español. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frighten us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing down or small doesn't serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. How beautiful, how pretty, and this is in Spanish, what I just said previously, como este discurso del señor Nelson Mandela es tan diferente a lo que piensa otros seguidores de ese culto creado por el 45 presidente de los Estados Unidos americanos, T. Dump, porque no merece que se le llame ya por su nombre, una persona que desprecia a los demás por naturaleza y ha creado un culto sobre sí mismo, haciéndose Dios en lugar de respetar la Constitución, la Carta Magna de los Estados Unidos y la Santa Biblia, los dos documentos vivientes que fortalecen esta nación y favorecen la pluralidad en religiones y en diferentes formas de ser y de pensar como una pluralidad. Por eso, mis hermanos y hermanas, el mensaje de hoy sobre la dignidad humana tiene mucha y gran repercusión en las personas que quieren ser ciudadanos responsables, ciudadanos cristianos y cristianos ciudadanos, donde la religión tiene su espacio, pero no excluye el respeto a la bandera y a la Constitución y a una ciudadanía normal, donde el patriotismo no es un nacionalismo blanco, sino un patriotismo que incluye el respeto a las diferentes culturas, no importa el origen de su nacionalidad, de donde vengan los diferentes inmigrantes y autores y actores de nuestra patria común, los Estados Unidos de Norteamérica, como parte de 4 otras Américas: Norteamérica, Central Caribbean America,
Sudamérica y América aborigen o de los pueblos indígenas. Que Dios Todopoderoso los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora. Les pedimos disculpas si no alcanza a salir a las 7 de la mañana el video, pero que siempre estará allí un día a la vez y una vez al día, por así decir. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.